Hola a todos y a todas, mi nombre es Vicente Viñana Signes, soy profesor asociado de la Facultad de Magisterio y compagino este trabajo con el de profesor de Educación Física en el IES Ferrer y Guardia de la ciudad de Valencia. Al mismo tiempo, pertenezco al grupo de investigación PAC Health Education Research Group de la propia Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia, que está liderado por el profesor doctor Manuel Monfort Pañeco. Junto a Manuel nos acompañan en el grupo el profesor Antonio Hans y la doctoranda Sandra Gans. Espero poder abordar en estos breves minutos el tema que se titula La salud de la espalda en la educación, que es la línea de investigación que abordamos en nuestro grupo de investigación, y espero que de esta presentación pues se presenten y dé a conocer los posibles temas que abordamos, como digo, y que puedan ser de vuestro interés y que alguno de vosotros lo escoja para poder seguir mejorando en este sentido. Así que sin más, paso a la siguiente diapositiva y al comienzo de esta presentación. Los objetivos que me he planteado es plantear un problema actual sobre esta temática, la salud de la espalda en la educación, animar a la reflexión y la crítica constructiva y ver cómo está el estado de la cuestión y qué vías y solución de problemas podemos presentar que nos van a servir para un posible TFM. Cuestiones y preguntas y planteamientos de problemas se pueden hacer muchísimos, ¿no? Pues he escogido tres preguntas para empezar. ¿Por qué sería necesaria la educación sobre la salud de la espalda en los centros educativos? ¿Creéis que es importante? ¿Se debe de abordar? ¿En qué etapa educativa lo debemos de abordar? ¿Los profesores están preparados? ¿Están cualificados o tienen conocimientos específicos para poder atenderla adecuadamente? Bueno, a partir de esta pregunta principal podrían surgir otras muchas, como veis. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes, ¿no?, que provocan que las personas tengan estos síntomas y padezcan, ¿no?, de dolor lumbar o de problemas en general en la espalda? ¿Y qué habría que hacer para prevenirlos? ¿Conocéis o qué acciones educativas se pueden desarrollar para mejorar la salud de la espalda en la educación actual y sobre todo en la nueva normalidad? Como veis, son muchas las dudas que tenemos y muchas las propuestas y soluciones. Sigamos hacia adelante a ver cómo se desarrolla esto. Para justificar la importancia del estudio de esta temática, pues he escogido este estudio de la revista The Lancet, que dice que en términos de años vividos con discapacidad, es decir, relacionado con la calidad de vida, se sabe que el dolor lumbar junto a los dolores de cabeza y trastornos depresivos pues son las principales causas de pérdida de salud. Así pues, esto se deja sobre la mesa. Esto es una revisión sistemática de entre los años 90 y 2017 y bueno, deja, como digo, sobre la mesa un dato muy relevante y que no puede pasar por alto, ¿verdad? Sufrimos mucho de dolor lumbar. Esta sería en una imagen, pues, la población mundial que sufre de estos síntomas, ¿de acuerdo? Dolor lumbar. Es decir, está muy extendido y tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Lo mismo pasa en la población adolescente, lo anterior en la población adulta, pero es que la población escolar también lo sufre, ya no solo adolescentes, sino también, ahora veremos, en la educación primaria. Los estudios nos dicen que la prevalencia de las quejas sobre la espalda en Europa, por ejemplo, alcanzan casi el 40% de la prevalencia. Y como vemos también, como en el mapa anterior, no depende de países de desarrollo, sino que también en vías de desarrollo, también lo sufren. Así que es un problema que se presenta de manera global y general. Este estudio realizado, bueno, hay varios autores que hablan del mismo, ¿no?, de este aumento lineal de los problemas del dolor lumbar. Este concretamente es del año 2000, pero hay otros autores en el 2004 que también hablan, ¿no?, de que la prevalencia del dolor lumbar aumenta conforme va incrementando la edad, es decir, pues cuando soy muy pequeño los problemas son menos y a medida que voy avanzando la edad, pues voy teniendo más problemas en relación a la salud de la espalda. Y concretamente nos dicen que a partir de los 10-14 años es cuando el pico de sufrimiento, de quejas, de los síntomas, pues empieza a ser ya significativo. Esto significa que coincide con el final de la etapa de la educación primaria y el principio de la educación secundaria. Por lo tanto, de esta diapositiva y estos estudios podemos entender que la prevención debería de darse antes de la educación primaria.
luego debería de seguirse, porque hay que evitar pues esta prevalencia, hay que evitar que las recaídas y hay que evitar pues que se caigan en el olvido y que se descuiden los hábitos posturales y demás contenidos que previenen estas dolencias. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, nuestro grupo de investigación presentó un trabajo y estos son los datos que observó, ¿no? En alumnos de 13 años en la secundaria ya se reflejaba que casi un 37% de los alumnos pues, padecía dolor lumbar, y a medida que iban incrementando la edad y los cursos, pues la prevalencia era mayor, y ya casi a los 18 años ya se equipara las quejas a lo largo de la vida del dolor lumbar pues como en la población adulta. Aquí podéis observar en algunas de las imágenes, sobre todo la de abajo, pues qué tipo de trabajos realizamos con el alumnado de secundaria para prevenir, concienciar a los estudiantes. En un estudio que vamos a publicar ahora en una comunicación en el Congreso CIDICO, en noviembre, del 11, el 12, el 13 de noviembre, en modalidad online, presentamos estos datos también que llaman la atención. Estos de una población de primaria de 2 centros de la ciudad de Valencia, y observamos cómo pues, en la etapa infantil la prevalencia es muy baja, casi inexistente, pero observamos cómo a partir de los 8 o 9 años en los 10 hay un pico elevado que hemos encontrado nosotros, pero luego ya se estabiliza otra vez al 24% de prevalencia de dolor lumbar en 11 años. Es decir, que en primaria también vemos que el alumnado pues también se queja y tiene molestias, ¿de acuerdo? Pues aquí en una de las imágenes representa algunos de los ejercicios que son muy típicos, muy comunes y que, bueno, el organismo tiene que estar preparado para soportar cierta carga y podría considerarse un factor de riesgo. Por otro lado, otras revistas y otros artículos, otros grupos de investigación, ya en su día, entre el 2000 y el 2010, explicaron que estos problemas musculoesqueléticos pues eran muy comunes y en especial los referidos a la lumbalgia. Por lo tanto, hacían hincapié en que teníamos que sensibilizar sobre los trastornos musculoesqueléticos a la sociedad, capacitar a las personas para que fueran ellos los responsables de su salud, promover la prevención y los tratamientos y así pues comprender también pues a qué se deben todas estas dolencias. Ya animaban a que se estudiara el tema. Actualmente, muy recientemente, ahora en este año 2020, la revista Pain ha hecho un compendio de los 3 últimos artículos más importantes publicados en la revista Lancet sobre el dolor lumbar y llama a pasar a la acción. Es decir, no podemos soportar tal cantidad de prevalencia y tal cantidad de sufrimiento, además de coste sanitario a la hora de tratar de prevenir y de diagnosticar este tipo de dolencias. Por lo tanto, en Pain se llama a la acción y nos propone pues, que investiguemos sobre la situación y que mejoremos la salud de las personas, y si puede ser a través de la educación. Aquí vemos 3 imágenes de un concurso de dibujo elaborado por alumnado de secundaria, en el que el tema era la salud de la espalda, y vemos pues una mochila que pesa mucho, una persona que está en una flexión de tronco que soporta mucha carga, los factores psicosociales también son muy importantes, y una columna vertebral con, bueno, una modificación de sus curvaturas muy exagerada, ¿verdad? ¿Qué pasa con la situación actual? La situación de nueva normalidad, los confinamientos, ¿ayudan o empeoran esta situación? Pues obviamente, como podréis ya entender, pues aumentan los problemas de salud de la espalda, y no solo eso, sino pues de otras dolencias. El sedentarismo, el cierre de las instalaciones deportivas, menos horas de educación física, menos presencialidad, más tiempo en casa, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos, y estas ya son propuestas y acciones educativas, pues realizamos estudios transversales, realizamos estudios longitudinales, observacionales y experimentales sobre el conocimiento, sobre los hábitos, aplicamos unidades didácticas o tratamientos, intervenciones educativas en diferentes grupos, cursos, tanto en primaria, secundaria como en la universidad, y lo publicamos en revistas.
Para ello nos aseguramos de una metodología exigente y de un uso de herramientas apropiadas. Aquí vemos unas fotografías de los recursos educativos que solemos utilizar en los centros educativos. Y estas son los artículos que hemos publicado para validar herramientas que sean fiables y válidas, de manera que nos permitan pues, tomar decisiones y observar pues, si se mejora o no en las intervenciones educativas. Aquí aparecen dos imágenes de dos tipos de metodologías activas que también solemos utilizar, los ABPs y los APS. Así pues, y concluyendo, las variables que os proponemos para estudiar son pues, qué conocimientos tienen los alumnos sobre cómo cuidarse la salud, cuáles son sus hábitos posturales, es decir, ya que una vez conocemos lo que saben, aplican esos conocimientos en su vida diaria. Y luego les preguntamos sobre cuál es la salud de su espalda, si tienen mucha prevalencia, si menos, si se quejan, si no. Y luego hablamos también de su calidad de vida, que afecta directamente a la salud de la espalda. Realizamos análisis estadísticos de estas 4 variables, las combinamos, utilizamos análisis cuantitativo y cualitativo, utilizamos uno de los dos o hacemos análisis mixto utilizando las dos, y también realizamos pues, una correlación de todas estas variables y, bueno, hacemos propuestas de intervención, estudios experimentales y demás. Para cualquier información, pues os podéis poner en contacto a través de mi correo electrónico que tenéis aquí en la pantalla, vicente.minana@uv.es. Estaremos encantados de, pues, escucharos, de ver qué ideas tenéis, y si os gusta esta temática, pues podemos combinar este tipo de variables y preparar un buen estudio para que salga un buen TFM y de paso pues aprendamos y mejoremos el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación a la salud y la espalda. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo.